Durante siglos, una idea ha circulado con tal naturalidad dentro de las tradiciones religiosas que pocas veces ha sido cuestionada. Que la mujer en el texto bíblico ocupa un lugar secundario, que es la sombra de los patriarcas, el margen de las genealogías, el silencio entre los versículos. Pero hay una pregunta que merece ser formulada con rigor, sin precipitación y, lo más importante, sin agenda. ¿Eso es lo que dice el texto o es lo que hemos escuchado decir del texto? Porque existe una diferencia fundamental entre lo que un documento escribe y lo que sus intérpretes han decidido enfatizar, entre lo que una historia narra y el papel que la tradición ha asignado a sus personajes. Hoy vamos a recorrer el texto bíblico con mucha atención, no para imponer una lectura, sino para observar lo que está escrito, para preguntarnos si algunas de las figuras más influyentes de esas narraciones han sido reducidas con el paso del tiempo a papeles que el texto original no les asignaba. Hoy vamos a preguntarnos si la mujer fue realmente un personaje secundario en la Biblia o una protagonista a la que el tiempo, la cultura y algunas interpretaciones le quitaron gradualmente la voz. Esto es, el papel de la mujer en la Biblia. Protagonistas olvidadas o voces silenciadas. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. Para abordar esta pregunta con honestidad intelectual, es necesario establecer primero el marco en el que surgieron los textos bíblicos. La Biblia no fue escrita en un vacío. Sus páginas emergieron de culturas concretas, de sociedades con estructuras muy definidas y de procesos de transmisión que llevaron siglos. El Israel antiguo, como la mayoría de las civilizaciones del cercano oriente de su época, Egipto, Mesopotamia, Canaán, estaba organizado en torno a estructuras patriarcales. Esto significa que la autoridad política, religiosa y familiar recaía de manera predominante en los hombres. El padre era el centro de la familia extendida. El sacerdocio era masculino. Los líderes militares, en la mayor parte de los registros, eran hombres. Esto no es una evaluación moral, es un hecho histórico que los propios textos confirman y que los arqueólogos han documentado con rigor. Dentro de ese contexto, los textos sagrados fueron escritos, compilados, editados y transmitidos principalmente por hombres, sacerdotes, escribas, líderes religiosos. Esto no implica que los textos sean falsos o que estén deliberadamente diseñados para suprimir a la mujer, pero sí implica que toda transmisión cultural lleva consigo los filtros del transmisor. Aquí emerge una distinción que es absolutamente central para este análisis. No es lo mismo el texto bíblico original que la interpretación religiosa posterior de ese texto. El texto es un documento histórico, literario y teológico. La interpretación es el conjunto de lecturas, comentarios, enseñanzas y tradiciones que han construido sobre ese documento a lo largo de los siglos. Y en esa brecha, entre lo que el texto dice y lo que se ha enseñado que dice, es donde se encuentra gran parte de la respuesta que buscamos hoy. Los primeros padres de la Iglesia cristiana, los rabinos del periodo del Segundo Templo, los teólogos medievales,
todos ellos leyeron los mismos textos, pero lo hicieron desde contextos culturales que tenían sus propias concepciones sobre el género, la autoridad y el rol social. Y esas concepciones inevitablemente influyeron en lo que decidieron enfatizar, en lo que decidieron silenciar y en los adjetivos que eligieron para describir a sus personajes. Un ejemplo concreto, el libro de Jueces. En su conjunto, narra el periodo más caótico y conflictivo de la historia de Israel antes de la monarquía. Es un libro de guerras, traiciones y ciclos de apostasia. Y sin embargo, en medio de ese libro, aparece una mujer que ejerce el liderazgo político, judicial y militar de toda una nación. Ahora te pregunto, ¿con qué frecuencia se enseña ese personaje como modelo de liderazgo? Con la misma profundidad con que se estudia a Moisés, a David o Salomón. Esa pregunta por sí sola ya contiene mucho de la respuesta. Eva es probablemente el personaje femenino más conocido de toda la Biblia y también el más malinterpretado. Su historia comienza en el segundo capítulo del Génesis, en el relato de la creación. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este pasaje ha sido interpretado durante siglos como evidencia de la subordinación de la mujer. Si fue creada del hombre y después del hombre, entonces es derivativa y secundaria. Pero esa lectura requiere introducir supuestos que el texto no hace explícitos. El texto hebreo original utiliza la palabra sela, que significa costado o lado, no necesariamente costilla, en el sentido de un hueso menor. Algunos estudiosos han señalado que la imagen apunta a una igualdad constitutiva. La mujer es hecha de la misma sustancia que el hombre, no de una sustancia diferente o inferior. El propio Adán, al verla, no pronuncia palabras de superioridad, sino de reconocimiento. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una declaración de identidad compartida, no de jerarquía. Luego viene el capítulo 3, el relato de la transgresión, y aquí la interpretación posterior que ha sido particularmente determinante. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tradición interpretativa, particularmente en algunos sectores del pensamiento cristiano primitivo, convirtió a Eva en el símbolo primario de la tentación, la debilidad moral y la culpa colectiva. Tertuliano en el siglo II llegó a escribir que cada mujer era la puerta del diablo. Pero el texto no dice eso. El texto muestra a dos personas que toman una decisión conjunta. La serpiente se dirige a la mujer, sí, pero Adán está presente. Dio también a su marido, el cual comió como ella, y no objeta. Cuando Dios interroga a ambos en los versículos siguientes, responsabiliza a cada uno por su propia acción. El relato del Génesis es un texto de profundidad teológica y antropológica que ha generado siglos de debate legítimo. Lo que resulta notable es que una de sus figuras centrales, la primera mujer, haya terminado siendo definida casi exclusivamente por su transgresión, mientras que en el relato completo muestra una figura que también es origen, compañera, madre de toda vida. Su nombre en hebreo, Shabbat, significa precisamente eso, la que da vida. Si Eva es la figura más interpretada del Antiguo Testamento, Débora es quizás la más ignorada en la práctica devocional. Su relevancia histórica dentro del texto es extraordinaria. Débora aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 4. El texto la presenta con una acumulación de títulos que no tienen paralelo femenino en todo el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y ella se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Rama y Bet-el, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al río Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. Analicemos con precisión lo que este texto dice. Primero, Débora es presentada como profetisa. En el sistema teológico de Israel antiguo, el profeta era el intermediario entre Dios y el pueblo. Era quien recibía y transmitía la palabra divina. No es un título menor. Segundo, es jueza. El libro de Jueces describe una serie de líderes, los Shoftim, en hebreo, que gobernaban a Israel en periodos de crisis. El texto no hace ninguna distinción de género al presentarla. La describe como quien gobernaba a Israel, y el pueblo acudía a ella para resolver sus conflictos. Tercero,
es quien convoca al comandante militar. Barak no actúa sin la autorización de Débora. Es ella quien le comunica la instrucción divina, quien diseña la estrategia y quien al final lo acompaña a la batalla porque él mismo lo solicita. Cuarto, el texto no contiene ninguna nota de extrañeza, ninguna advertencia, ningún apunte que sugiera que su liderazgo era excepcional o problemático. La narración la presenta con la misma naturalidad con que se presentan los demás jueces, Otoniel, Ehud, Gedeón o Jefté. Y sin embargo, en muchos contextos religiosos, Débora se enseña como una anomalía histórica, una excepción provocada por la ausencia de hombres capaces, antes que como un ejemplo legítimo de liderazgo femenino reconocido por el propio texto. El texto no dice eso, la interpretación sí. El libro de Esther es singular dentro del canon bíblico por varias razones. Es uno de los 2 libros de toda la Biblia que lleva el nombre de una mujer. El otro es Ruth. Y es también uno de los pocos libros donde la acción narrativa pivota completamente sobre las decisiones de una protagonista femenina. El contexto es el Imperio Persa, siglo V a.C. Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia tras la destitución de la reina Basti, cuando un decreto imperial ordena el exterminio de todos los judíos del imperio. Esther se encuentra en una posición de aparente poder, pero real vulnerabilidad. Para acercarse al rey sin ser convocada, incluso ella arriesga la muerte. Su tío, Mardoqueo, le transmite el momento decisivo del libro. Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La última pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, es una de las frases más citadas del libro, pero lo que la rodea es igualmente significativo. Esther no actúa por impulso ni por obediencia pasiva. El texto muestra un proceso deliberado, ayuno de 3 días, preparación estratégica, 2 banquetes antes de revelar la petición al rey. Es una mujer que calcula, que espera el momento preciso, que comprende la dinámica del poder en la que está inmersa. La respuesta que da a Mardoqueo antes de actuar es igualmente notable. Esther, capítulo 4, versículos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esta frase no es la expresión de una mujer resignada. Es la decisión calculada de alguien que ha evaluado el riesgo y ha elegido actuar de todas formas. Es, en el lenguaje de la narrativa bíblica, el momento de valentía que define al héroe. Y Esther lo es. El libro que lleva su nombre y que fue incluido en el canon hebreo después de considerable debate, es el registro de cómo una mujer salvó a su pueblo mediante la inteligencia, la diplomacia y el coraje.
Su nombre se convirtió en una festividad, Purim, una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Y sin embargo, en muchos contextos de enseñanza religiosa, Esther es recordada principalmente por su belleza, antes que por su estrategia. María de Nazaret ocupa un lugar singular en la historia del pensamiento religioso occidental. Ninguna otra figura femenina ha recibido tanta atención teológica, artística y devocional. Y sin embargo, el tratamiento que ha recibido en distintas tradiciones releva una paradoja interesante. En algunas tradiciones, María ha sido elevada a una posición casi suprahumana, venerada, exaltada, convertida en objeto de devoción. En otras, ha sido reducida a su función biológica, el instrumento de la encarnación. En ambos extremos, el personaje real que el texto presenta tiende a desaparecer. El relato de la Anunciación en el primer capítulo del Evangelio de Lucas es uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay varios elementos en este texto que merecen atención. María no acepta pasivamente. Antes de dar su respuesta, hace una pregunta directa: ¿cómo será esto? Es una pregunta racional, no una expresión de duda teológica, sino de curiosidad legítima sobre el mecanismo de lo anunciado. El ángel responde a su pregunta antes de continuar. Su respuesta final: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ha sido leída con frecuencia como resignación o pasividad. Pero la palabra que se traduce como sierva es doule, que en el mundo antiguo podía implicar una forma de consagración total, un acto de disposición deliberada. María no es un receptor pasivo, es quien consiente, quien activa el anuncio con su respuesta. Más adelante, en el mismo capítulo, María visita a su prima Elizabeth, pronuncia el llamado Magnificat, un himno teológico y social de notable profundidad que durante siglos ha sido atribuido a Juan el Bautista en algunos manuscritos medievales. Aunque la evidencia textual lo asigna a María,
Este detalle, la posibilidad de que un himno tan significativo haya sido reasignado a otro autor masculino, ilustra precisamente el patrón que estamos analizando. Si hay un personaje en el Nuevo Testamento cuyo perfil ha sido transformado de manera más dramática por la interpretación posterior, ese personaje es María Magdalena. El texto evangélico es consciente en lo que dice sobre ella. María Magdalena es una de las discípulas más cercanas a Jesús. Estuvo presente en la crucifixión, cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido. Fue al sepulcro en la mañana de la resurrección y, según el Evangelio de Juan, fue la primera persona a quien el resucitado se apareció y a quien encomendó llevar el mensaje a los demás discípulos. El texto del Evangelio de Juan lo registra con precisión. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este texto es notable por varias razones. En primer lugar, Jesús la llama por su nombre. En el Evangelio de Juan, ese acto, el reconocimiento por el nombre, está cargado de significado teológico. Es el momento del reconocimiento mutuo, cuando ella le responde: Raboni, que quiere decir maestro. En segundo lugar, el encargo que le da es explícito y sin mediación masculina. Ve a mis hermanos y diles. María Magdalena recibe directamente la comisión de anunciar la resurrección. Algunos teólogos tempranos la llamaron apóstol de los apóstoles, porque fue enviada a los enviados. Sin embargo, en el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio I pronunció una homilia en la que fusionó a María Magdalena con la mujer pecadora del capítulo 7 de Lucas, cuya identidad el texto no revela, y con María de Betania, hermana de Lázaro. Esta identificación sin base textual sólida convirtió a María Magdalena en el símbolo de la prostitución arrepentida durante más de 1000 años en la tradición cristiana occidental. La Iglesia Católica revisó oficialmente esta identificación en 1969, pero el imaginario cultural ya estaba fijado. Pocas figuras ilustran con mayor claridad el abismo que puede existir en lo que el texto dice y lo que la tradición ha enseñado. El texto la llama discípula, testigo, mensajera de la resurrección. La tradición durante siglos la llamó pecadora. Los casos que hemos examinado no son excepciones aisladas.
son parte de un patrón que puede observarse a lo largo de todo el texto bíblico y que se vuelve aún más visible cuando se compara el texto con la manera en que ha sido enseñado históricamente. La tesis que emerge no es que la Biblia elimina a la mujer. El texto en múltiples lugares la presenta como líder, profetisa, guerrera, sabia, testigo privilegiada y agente activa de la narrativa divina. La tesis es otra, que la historia de la interpretación en muchos contextos y épocas redujo sistemáticamente ese protagonismo. ¿Cómo ocurrió esto? No fue a través de una conspiración deliberada, sino a través de mecanismos culturales que operan de manera más sutil y más duradera. El primero de esos mecanismos es la selección de textos. Ninguna enseñanza puede abarcar todo el canon bíblico con igual profundidad. Se eligen textos, se priorizan pasajes, se construyen currícula de estudio y a lo largo de los siglos, los textos sobre liderazgo masculino, Moisés, David, Pedro, Pablo, recibieron una atención desproporcionada frente a los textos sobre liderazgo femenino, no porque el canon lo exigiera, sino porque los intérpretes así lo decidieron, consciente o inconscientemente. El segundo mecanismo es la caracterización. Los mismos adjetivos no se aplican con consistencia a todos los personajes. Un hombre que actúa con astucia estratégica es llamado sabio. Una mujer que hace lo mismo puede ser descrita como manipuladora. Esther planificó durante días antes de presentarse ante el rey. Su estrategia ha sido enseñada a veces como astucia femenina, antes que como liderazgo político. Débora ordenó a un general ir a la batalla. En algunos comentarios clásicos, esto se presenta como evidencia de la debilidad de los hombres de su época, no como evidencia de su autoridad. El tercer mecanismo es la fusión de identidades. El caso de María Magdalena es el más documentado, pero no es el único. A lo largo de la historia textual, distintos personajes femeninos han sido amalgamados, confundidos o reducidos, mientras que los personajes masculinos tienden a mantener identidades más delimitadas y precisas. El cuarto mecanismo, quizás el más fundamental, es la primicia del contexto sobre el texto. Cuando una sociedad tiene estructuras de poder claramente definidas, tiende a leer sus textos sagrados de manera que confirmen esas estructuras. No es un proceso de falsificación deliberada, es el funcionamiento natural del sesgo de confirmación aplicado a la interpretación religiosa. Hay pasajes del Nuevo Testamento que han sido usados para justificar el silencio de la mujer en contextos religiosos, como el conocido versículo de la primera carta a los Corintios: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pero ese mismo texto contiene, apenas unos capítulos antes, instrucciones sobre cómo debe profetizar la mujer en la asamblea, lo que implica que su participación vocal era esperada y practicada. La selección de uno de esos textos por encima del otro no es una decisión textual, es una decisión interpretativa. La Biblia, en ese sentido, funciona como un espejo. Lo que se ve en ella depende en parte desde dónde se mira. Existe una pregunta que este análisis no puede responder definitivamente, porque pertenece al ámbito de la interpretación y no de la verificación histórica. Esa pregunta es: ¿qué hubiera pasado si los textos bíblicos hubieran sido transmitidos, comentados y enseñados con igual atención a todas sus figuras? No lo sabemos, pero lo que sí podemos observar es la diferencia entre lo que el texto muestra y lo que la tradición ha enfatizado.
El texto muestra a Débora gobernando una nación con autoridad reconocida. La tradición, en muchos contextos, la enseñó como una anomalía histórica. El texto muestra a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección, encargada de llevar ese anuncio. La tradición durante más de 1000 años la presentó primariamente como una pecadora arrepentida. El texto muestra a Esther planificando, actuando y salvando a su pueblo con inteligencia estratégica. La tradición, con frecuencia, la recordó principalmente por su belleza. El texto muestra a María de Nazaret haciendo una pregunta, dando un consentimiento activo y pronunciando uno de los himnos teológicos más profundos del Nuevo Testamento. La tradición, dependiendo del contexto, la convirtió en símbolo de pasividad virtuosa o en objeto de devoción sobrehumana. En ambos casos, alejándola del personaje humano, concreto y activo que el texto presenta. Esta diferencia no es trivial. Las narraciones que una comunidad cuenta sobre sus figuras fundacionales tienen consecuencias directas sobre cómo esa comunidad se organiza, sobre qué roles considera legítimos, sobre quién tiene autoridad para hablar y desde dónde. Si la imagen predominante de la mujer en el texto sagrado es la de un ser subordinado, pasivo y ocasionalmente peligroso, esa imagen tendrá consecuencias sobre las estructuras religiosas y sociales de quienes habitan ese texto. Y si la imagen no corresponde fielmente a lo que el texto dice, entonces la pregunta que emerge es si lo que se está transmitiendo es el texto o la cultura del intérprete. Es una distinción que no compromete la fe de nadie, es una distinción que la exige. Porque una fe que no puede mirar con honestidad sus propias fuentes es una fe que prefiere la comodidad a la verdad. Y los textos que hemos examinado hoy, Débora, Esther, María de Nazaret, María Magdalena y Eva, no fueron escritos para ser cómodos, fueron escritos para ser leídos. Hemos recorrido un territorio extenso en este análisis, desde el jardín del Génesis hasta el sepulcro vacío de Jerusalén, desde los tribunales bajo una palmera en los montes de Efraín hasta los palacios del Imperio Persa. Y en cada uno de esos lugares hemos encontrado mujeres que el texto presenta con una complejidad, una autoridad y una agencia que no siempre coincide con el lugar que la tradición les ha asignado. Lo que esto nos dice no es que la Biblia sea un texto feminista en el sentido moderno del término. Tampoco nos dice que las instituciones religiosas hayan actuado con malicia deliberada. Nos dice algo más preciso y en cierto sentido más perturbador: que es posible tener acceso a un texto y leerlo de una manera selectiva durante siglos, que las estructuras culturales de quienes interpretan un documento tienen el poder de amplificar ciertos elementos y silenciar otros, sin que el documento mismo haya cambiado una sola palabra. Y nos dice que la diferencia entre el texto y su interpretación no es un detalle académico, es una diferencia que ha moldeado comunidades enteras, que ha definido roles, ha determinado quién puede hablar y desde dónde, y ha construido una imagen del pasado que quizás no sea completamente fiel al pasado que los textos registran. No es una acusación, es una observación. Y las observaciones, cuando son honestas, tienen el poder de abrir preguntas que de otro modo permanecerían cerradas. Quizás la pregunta pertinente no es si la mujer tuvo protagonismo en la Biblia. El texto responde esa pregunta con suficiente claridad.
La pregunta pertinente es si nosotros hemos sabido verlo, si hemos leído con la misma atención los capítulos sobre Débora que los capítulos sobre David, si hemos enseñado el encargo de María Magdalena con la misma seriedad con que hemos enseñado el encargo de Pedro, si hemos comprendido el consentimiento de María de Nazaret como el acto deliberado que el texto describe. Porque en cada historia, en cada acto de fe registrado en esas páginas, en cada decisión tomada en condiciones de riesgo real, hay mujeres que el texto no creó para estar en los márgenes, las puso en el centro de la narración. Y tal vez lo más honesto que podemos hacer hoy es empezar a leerlas desde allí. Si este análisis abrió una nueva forma de mirar las escrituras, entonces es solo el comienzo. Suscríbete y acompáñanos en los próximos estudios, donde seguiremos explorando el texto bíblico con profundidad, contexto y sin prejuicios. Porque entender bien el texto puede cambiar completamente lo que creíamos saber. Esto fue El papel de la mujer en la Biblia. Protagonistas olvidadas o voces silenciadas. Esto es El alfarero y su obra. Hasta el próximo video.